Limi es periodista, está trabajando en Estambul. Buen día para nosotros. ¿Cuál es la situación en Turquía en estos momentos? Diego Morán y María Belén Aramburu, te saludamos. Hola Diego, María Belén, ¿cómo están ustedes? Acá bien, allá, sabiendo que el presidente insiste en que la gente permanezca en las calles. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hoy, aquí en Estambul, por supuesto, la gente ha amanecido muy conmovida. Lo que ha pasado ayer es y fue terrible. Hemos vivido entre 12 y 15 horas de una pesadilla, sobre todo en las grandes ciudades, donde hubieron los mayores enfrentamientos, tiroteos y explosiones. Hoy, ha hablado el primer ministro hace más o menos 2 o 3 horas. Él ha dicho que ya más del 90% de las Fuerzas Armadas y Gendarmería está de vuelta bajo control de lo que es el gobierno turco. La sensación que da al salir a la calle es como si hubiese habido un atentado, un gran atentado, que afortunadamente se desactivó en tiempo récord. Porque esto que hablaban ustedes recién, ¿no? Fue un intento de golpe de Estado que no ha tenido apoyo de ningún sector político, no ha tenido tampoco apoyo popular ni internacional, sino de hecho todo lo contrario, y es por eso que fue desbaratado rápidamente, ¿no? Sé que pasó poco tiempo, ¿no? Pero el análisis que se hace, insisto, cuando todavía quizás queden hasta algunos focos dispersos, ¿es el de que quienes se levantaron en contra del presidente realmente creían que tenían chances de triunfar en este golpe de Estado o fue una suerte de advertencia? Es muy raro, de hecho estuvimos hablando con varios colegas sobre este tema porque es difícil de entender, ¿no? Uno generalmente cuando mira lo que ha pasado en otros golpes de Estado en otras partes del mundo, y en la historia generalmente tienen apoyo de alguna de estas civil, partes de las que te mencionaba antes, ¿no? Aunque sea apoyo de algún sector de la política o de algún sector de la población, y este no ha sido el caso. Hay algunas versiones que se manejan, algunos hablan de un estado paralelo dentro del estado de Turquía, que en realidad es la versión oficial, ¿no? Le salió el primer ministro y el presidente directamente a culpar al movimiento Gulen. No sé si han escuchado hablar. Sí. Gulen es como un estado paralelo la cabeza construido, sí. Exactamente, que ha sido muy cercano al gobierno hasta el año 2013. Por algunas diferencias se han separado y a partir de ahí hay enfrentamientos internos porque este movimiento Gulen tiene mucho peso dentro de lo que es el Estado turco, por eso se le llama Estado paralelo. Claro, a pesar de que está exiliado en Estados gulenistas, Unidos, el líder de este movimiento está exiliado en Estados Unidos. Exactamente, es muy loco así la es. situación. Gulenista. Y de hecho Turquía ha pedido la extradición de él, y Estados Unidos está pidiendo que se den pruebas, ¿no? que confirmen que Fethullah Gulen estuvo detrás de este de este intento de golpe de Estado para extraditarlo y que sea juzgado aquí. Claro, vos dijiste recién que no ha habido el apoyo suficiente como para que esto derivara en un golpe de Estado, con lo cual se convirtió solamente en un intento de golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas no han tenido otro tipo de apoyo que no fuese, digamos, dentro de su interna aquellos que lo llevaron a cabo. Ahora, tiene como aliados de Turquía, Estados Unidos, es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Mi pregunta va a Erdogan, ¿qué tipo de apoyo tiene en estos momentos? Que es un presidente también cuestionado y catalogado como autoritario, entre otras calificaciones que se le atribuyen. Sí, es verdad, es un personaje que en general es catalogado como autoritario. De hecho, esta facción de las Fuerzas Armadas que intentó dar este golpe de Estado dijeron, ¿no?, que era para reinstaurar el orden constitucional, por los derechos humanos, por las libertades. Y la figura de Erdogan, si bien tiene esta imagen, tenemos también que recordar que fue reelecto democráticamente, está en el poder desde el 2003. Hace 2 años fue reelecto con más del 50% de los votos, es decir, que tiene un apoyo popular muy grande. Y el año pasado, hace poco más de 8 meses, hubo también elección parlamentaria que las ganó el partido gobernante con, si no me equivoco, el 48% de los votos, es decir, prácticamente la mitad del país apoya
a este líder. Claro, hay muchos, suelo leer críticas de la oposición en Turquía que dicen que, lo resumen así, dicen es un gobierno legal pero no legítimo, en el sentido de, es cierto, los votos se cuentan, aparentemente sin fraude, pero que su modo de gobernar no permite que la oposición, por ejemplo, se exprese o el tráfico de internet no tiene la libertad que en otros lugares, que es muy difícil manifestarse. Entonces, en ese sentido lo tildan de autoritario, que gana las elecciones, pero de una manera al menos extraña, ¿no? Que así se mantiene el poder desde hace 13 años. Exactamente, es tal cual como decís vos. De hecho, ayer ha pasado siempre después de cada atentado que de repente Facebook no funciona, Twitter es bloqueado, YouTube, las redes sociales en general no se pueden utilizar. Ayer ha pasado exactamente lo mismo y por eso se hizo bastante difícil tener acceso a la información y saber lo que estaba pasando. Ahora, lo que pasa con Erdogan es interesante porque si bien con los otros partidos políticos hay unas diferencias abismales, ¿no?, en términos de política, ayer inmediatamente todos los partidos, incluso todos los de la oposición, han salido a repudiar directamente este intento de golpe de Estado y apoyar al gobierno, diciendo está bien, no estamos de acuerdo con las políticas que aplican, pero es un gobierno que llegó de manera democrática, se debería ir de la misma manera. Y de hecho, si este líder sigue teniendo ese tipo de medidas autoritarias que atentan contra las libertades y derechos humanos, es probable que a la larga el pueblo se lo haga saber en las urnas. Pero él ayer también, como presidente, decía que era el jefe, comandante jefe, por supuesto, de las Fuerzas Armadas. Pero, a ver, para que se desate al menos un intento de golpe de Estado, algo tiene que estar pasando. Más allá de que la sociedad no le dio apoyo y salió a responder en las calles, inclusive también se enfrentaron cuerpo a cuerpo, arriesgando su propia vida. Algunos han sido víctimas fatales, otros heridos como consecuencia de esta lucha contra los efectivos militares. ¿Qué es lo que está pasando en Turquía que permite que haya un intento de golpe de Estado? Bueno, esto sí, por lo menos esto lo que deja entrever es que hay una división, primero dentro de las Fuerzas Armadas y la Gendarmería y todo lo que son las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque tenés una facción de las fuerzas que intenta hacer un golpe de Estado y otras muchas facciones de las Fuerzas Armadas que estuvieron del lado del gobierno, incluso la policía. Entonces, esto evidencia así una fractura dentro del Estado, con militares que han ganado mucho poder para llegar a organizar algo así. Y esto, para entender esto, uno se tiene que retrotraer, ¿no? Hay desde el 2011, desde que ha arrancado el conflicto civil en Siria. Recordemos que Siria comparte frontera con Turquía y bueno, todo el tema de los refugiados. Turquía es el país que más refugiados alberga. Los militares, con toda esta coyuntura, y sobre todo los últimos 2 años en los que lamentablemente ha habido muchos atentados aquí en Estambul, en Ankara y en las grandes ciudades de Turquía, han ganado mucho poder. Los militares han ganado mucho poder y esto, bueno, se traduce en el intento que sufrimos ayer. Claro, porque así como yo recién nombraba las críticas de la oposición, las enumeré a grandes rasgos, si te parás en la otra vereda, hay algunos que dicen que en el estado en el que está Turquía ahora, con tantos atentados que no tienen la prensa que tienen los atentados en Europa. El de Estambul de hace poco sí. Exacto. Sí, claro, pero no llegan a tener la misma prensa que tuvieron los de París, a pesar de que a nivel cantidad de muertos son mucho más brutales los de Turquía, como en otros países árabes. En el caso de Turquía no es un país árabe, queda claro. Pero a lo que voy es que muchos dicen que hace falta un presidente fuerte para manejar un país que comparte frontera con Siria, en donde entran refugiados, donde entran terroristas, y que la única manera de manejar un país es esa, con mano dura. ¿Hay algo de eso? Y la situación en Turquía, bueno, ustedes saben, es muy compleja, y si bien ustedes supieron de este atentado que fue en el tercer aeropuerto más grande de Europa, en los últimos 12 meses ha habido 10 atentados. Claro. Aquí, ¿entendés? En Turquía, que fueron llevados a cabo por el Estado Islámico, más los conflictos que el Estado tiene con los separatistas kurdos. Entonces estamos hablando de una situación muy compleja a la hora de analizar la situación de Turquía. Y sí, es verdad, hay una gran parte de la población que, como te decía antes, apoya a este líder con todos los defectos y virtudes que uno le puede ver, que es verdad, es un líder que ha tomado muchas medidas autoritarias, que sobre todo con el sector del periodismo ha tenido muchísimos problemas, con la oposición también, hay políticos perseguidos, con esto de que cada vez que existe un atentado bloquean las redes sociales. Entonces, sí, estamos de acuerdo que ha tomado políticas que atentan
contra la libertad y contra los derechos humanos, pero a la vez tenemos un gran sector de la población que apoya este tipo de medidas, pero como te decía, es una situación muy, muy compleja que bueno, para entenderla también hay que tomar otros problemas, ¿no? que rodean al país. Muchísimas gracias por toda la información brindada. Gracias por tu trabajo.